Soy Alfredo Lozada y estamos en Diálogo Inmobiliario. Y vamos a comenzar con las principales noticias del sector. Comentarles que Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, que nos acompañó la semana pasada, ha sacado un artículo muy interesante en Diario Gestión llamado El sueño de la vivienda propia. Ahí hace un análisis muy interesante sobre un modelo fallido, el modelo fallido de la informalidad urbana, donde primero llega el tráfico de terrenos, ¿no? Luego las personas necesitadas de un espacio donde vivir que compran a estos traficantes por la necesidad de un espacio donde vivir, y los servicios llegan cuando llegan 10, 15 o 20 años después. Comentamos eso, es el estudio que ha hecho el Instituto Peruano de Economía llamado Contribución de la Vivienda Formal para el Cierre de Brechas Sociales. En este interesante artículo resume este estudio y sus conclusiones. La conclusión central: si arrancamos de una vez con la vivienda formal, se cubren todas las necesidades básicas de las personas y de las familias. Y por eso hay que apostar por la vivienda formal y el Estado de impulsarla con políticas de potentes recursos para subsidios, de regulación efectiva, de promoción de infraestructura urbana, en saneamiento y en agua, para generar más servicios y así suelo urbano que permita la edificación en formalidad. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades, para el desarrollo de las familias. No puede ser posible que una familia tenga que pagar 6 veces el valor del agua potable porque se la tienen que llevar en una cisterna, subir a un cerro de la ciudad y ponérsela en un tanque en la puerta. Así bien muchísimas de nuestras familias, miles de familias, producto de ese modelo que llama muy bien Carlos Gallardo modelo fallido de informalidad urbana. Tenemos que cambiar de una vez. Cumplir con cerrar con la deuda social, por supuesto, de las personas que no tienen acceso al agua, llevarles agua, los servicios, pero de ahí cerrar ese tema y pasar a que desde un inicio las personas y las familias accedan a una vivienda con todos sus servicios. De eso trata ese interesante artículo de Carlos Gallardo. Como noticia también interesante que se ha discutido estos últimos días, el Ministerio de Vivienda lanzará un nuevo tipo de crédito con menores tasas para el acceso a sus programas, específicamente Techo Propio. Y les explico un poquito. Techo Propio es un programa de vivienda de interés social basado en el modelo del ABC, el ahorro, bono, crédito. El ahorro, un pequeño ahorro de la familia, un bono, que es un subsidio que otorga el Estado como parte del monto del valor de la vivienda, y la C es de un crédito. En el programa Techo Propio, el crédito es muy corto. Solo el 4% de las personas que acceden a este programa tienen un crédito hipotecario. Entonces terminan pagando esa diferencia no con un crédito como debería ser, sino al contado, pero no es necesariamente al contado porque suelen pedir préstamos a la banca de consumo, préstamos de otro tipo que tienen unas tasas muy altas, 40, 50%, cuando las tasas hipotecarias, por tener una garantía hipotecaria, las tasas suelen ser de 14, 15%, hasta menos. Entonces la familia se ve obligada para cubrir ese crédito, esa parte ese componente de tomar préstamos con mucha tasa de interés muy alta, como les decía. Entonces se debe promover el acceso al crédito. ¿Y por qué? Porque muchas de las familias no tienen acceso al crédito porque son parte de la economía informal. El 80% de nuestra economía es informal. Las personas no tienen cómo sustentar sus ingresos, que sí los tienen, pero no tienen cómo sustentarlos, y el sistema financiero no los califica para poderle dar un crédito hipotecario. Y por eso acceden a créditos de consumo, a créditos inmediatos, con unas tasas muy, muy, muy altas. Entonces el Ministerio ha dispuesto o está trabajando una forma de crear un crédito complementario a menores tasas adecuada a esta situación, lo cual nos parece muy interesante. Y sumado a ello, establecer un fondo de garantía gubernamental que permita a la entidad financiera tener la seguridad que ante cualquier situación tiene este fondo respaldo. Pero como sabemos, este fondo sería para cubrir la necesidad que existe y para permitir que la persona acceda a un crédito hipotecario. Eso es un tema muy interesante que creemos debe fortalecerse. Asimismo, tenemos otra noticia, pasando a lo que ha salido también hace poco, que es la nueva Ley BIS. Comentábamos la semana pasada de la Ley BIS.
la Ley de Vivienda de Interés Social. El Congreso ha emitido una Ley de Vivienda de Interés Social, ha sido promulgada por la Presidenta de la República, y esta se suma a la regulación ya existente sobre vivienda de interés social que emite el Ministerio de Vivienda. Entonces, una ley más sobre la regulación ya existente y que debe ser reglamentada por el Ministerio de Vivienda. Por tanto, esto ha generado cierta incertidumbre y genera cierta incertidumbre en el sector inmobiliario, sin duda, que ve este sector y el sector de la vivienda de interés social, que es muy importante, y genera que se tomen las decisiones con más cautela, porque siempre que hay regulación nueva, eso impacta en cualquier actividad económica, más aún en el sector inmobiliario, que es una actividad de largo plazo. Un inmueble no se construye en un día ni en una semana, sino es un proyecto que arranca desde imaginar el proyecto, conseguir el terreno, conseguir el financiamiento, edificar y vender, y eso puede tomar 3, 4 años. Cuando hay movimiento regulatorio, eso impacta sin duda en las decisiones de las inversiones, y en ese estado se encuentra ahora. Hay una volatilidad normativa en el tema de vivienda de interés social. Esperemos que el Congreso de la República, como ha emitido esta ley de BIS, también repotencie los recursos para subsidios, ya que está involucrado en el tema, y los subsidios para vivienda se establecen en el presupuesto general de la República, que está ya a puertas de ser ingresado en el Congreso por parte del Poder Ejecutivo, y lo aprueba el Congreso. Estamos seguros que este tema va a ser relevante y va a ser importante, porque la vivienda es central para las familias. Con la vivienda resuelven muchísimos problemas que tienen las familias, y eso les permite una mejor calidad de vida. La vivienda, como decimos, es igualdad de oportunidades y es central para todos, sobre todo para los niños, que acceden a una vivienda con todos los servicios, y eso los ayuda en su formación, en su vida, en su salud. Y como última noticia, ha sido designado el almirante Alberto Losada Frías como jefe del INDECI. Es el nuevo jefe del INDECI. Él ya había ocupado este cargo años atrás y ha regresado a este puesto, este importante puesto, en una situación donde hemos tenido un sismo hace pocos días, y que se hablaba de que puede en cualquier momento venir otro sismo, ¿no? Entonces es importante la presencia de este importante funcionario en este cargo importantísimo para ver toda esta situación de cómo está la seguridad en nuestro país y cómo tomar medidas y mitigar cualquier riesgo que pudiera ocurrirse. Sobre todo en qué. Y esto también lo toca Carlos Gallardo en su estudio, sobre todo en la vivienda informal, la vivienda que no ha sido construida con asistencia técnica, ha sido construida, y han salido varios reportajes en los últimos días sobre los problemas que podría causar un sismo y la inseguridad que tienen las familias que viven en viviendas que no han sido construidas técnicamente, han sido hechas bajo autoconstrucción, sin un ingeniero, ha sido con mucho esfuerzo sin duda de la familia, pero con poca calidad técnica, y ellas son las viviendas que sufrirían mayor impacto ante un sismo sin duda. Esto es muy importante, que las municipalidades, el Estado ya tome cartas en el asunto, y por eso se debe parar la falta de calidad técnica en la infraestructura urbana, y esto es llevar la vivienda a la formalidad. La informalidad tiene todas esas carencias y ahora se notan más cuando hay un sismo como el que ha habido hace unos días. Ahora comentarles sobre nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy tratará de la renta inmobiliaria, del arrendamiento inmobiliario, y para ello tenemos a dos expertos en la materia. Primero, Rodolfo Braganini, que ha sido presidente de CODIP, es un desarrollador inmobiliario, pero además ha estado también en el Estado viendo temas de vivienda, en el Fondo Mi Vivienda, y conoce mucho de esto, conoce mucho de la renta inmobiliaria, y nos expondrá este enfoque de cómo la vivienda en renta, la vivienda en arrendamiento, también cierra brecha habitacional. Una forma de cerrar la brecha, por supuesto, es la venta, la compra de una vivienda, ¿no es cierto? La compra-venta, adquirir una vivienda y ser propietario de una. Pero también hay miles de peruanos, miles de familias que arriendan, y es una forma también de lograr satisfacer la necesidad de vivienda. Y luego, en el mismo tema, pero ya sobre la administración de la renta, tendremos a Jorge Campos de Proper, y nos hablará de su plataforma Proper Rentas, que es un mecanismo muy interesante, una plataforma que permite a los propietarios de inmuebles
que les administren sus inmuebles y les administren la renta. Así ya no tendrán ese problema de tener que ir a cobrar, tener que arreglar cualquier problema que tenga su inquilino en el inmueble, que te llama, oye, tengo un problema en la terma, tengo un problema en la luz, ven a arreglarlo porque estoy complicado. No, este servicio que presta Proper Renta se encarga de todo, desde la administración del inmueble, de ver cualquier problema que tenga el inquilino y previamente conseguir al inquilino y cobrar la renta, que suele ser el dolor de cabeza. Y ellos, mediante una aplicación, cobran la renta y se la depositan al propietario del inmueble. Un servicio muy interesante. Esto comenzó como una startup y ahora son varias unidades de negocio, y Jorge nos hablará de Proper Rentas. Y ahora una pausa y continuamos con el programa. PBO ahora está en Movistar. Encuéntranos en el canal 35 y 735 HD. Te traemos la mejor información y análisis en vivo de más de 200 cables a través de la señal de PBO. Somos el canal que te acompaña todo el día con las noticias del momento. Entrevistas exclusivas. Para empezar el día bien informado. Gracias a tu preferencia seguimos creciendo y llevando lo mejor del periodismo a todo el Perú. PBO, la multiplataforma con fe en el Perú y en los peruanos. Los astros te serán propicios en PBO. Seguimos con Diálogo Inmobiliario y ahora vamos a hablar del arrendamiento, de la renta, el alquiler. Tiene varios nombres, pero es un factor muy importante el impacto que tiene para que las personas puedan acceder a una vivienda también, ¿no? Unos compran, otros arriendan, y para ello estamos con un experto en el tema, Rodolfo Barganini. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias, Alfredo, y gracias por la oportunidad de explicar este tema tan necesitado en este momento en la actualidad. Buenísimo, buenísimo. Rodolfo conoce el mundo público de la vivienda, ha estado en el Fondo Mi Vivienda, por ejemplo, hace muchos años. De ahí pasó a ser desarrollador inmobiliario y ahora en el mundo gremial él ha sido presidente de CODIP, de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú. Entonces es una persona con amplia experiencia de ese tema, y el tema de renta es una de sus principales banderas, lo conoce muy bien, así que tenemos a la persona indicada para hablar de ese tema. Rodolfo, coméntanos entonces la renta inmobiliaria como una solución para que las personas puedan acceder a una vivienda. Sí, o sea, siempre hemos hablado de este tema. A las 6, 7 de la noche todo Perú está en un techo de algún tipo de vivienda. Normalmente decimos son 2 positivas, 2 negativas, ¿no? Las positivas son la renta y la venta. Todos los programas del día de hoy, ya sea Mi Vivienda, Techo Propio, los programas de hipotecarios de los bancos, están orientados a que las familias tengan una vivienda propia. Pero en la realidad, muchas de esas familias que no tienen el acceso o no quieren tener una casa propia están en alquiler. Esas son las positivas. El día de hoy el gobierno está viendo con muy buenos ojos de que la renta es un punto o es un interés para acortar las brechas en este momento. Pero también tenemos 2 negativas, que es la que te tienen que cometer estas 2 positivas. Justo ahí está el cuadro, ¿no? Te enseñan sí. Con el cuadro podemos explicar claramente. Las que están en rojo son las negativas o no adecuadas, no llamamos negativas, y las que están en verde son las que realmente son las que nosotros, todos los inmobiliarios, todas las empresas, todos los bancos, el Estado, debería estar apuntando esto. Como habíamos dicho, primero es la compra o la casa propia y la segunda es la renta. La renta el día de hoy no está desarrollada de forma orgánica, ya vamos a explicar lo que es orgánica y lo que es inorgánica, y la parte inorgánica sí está muy avanzada y explicaremos algunos números para que podamos entender la penetración de la renta desde el punto de vista inorgánica. Pero las que no son las adecuadas, que es el hacinamiento, es decir, muchas familias en una propiedad, y lo que es la invasión. La invasión o tráfico de terrenos. O tráfico de terrenos, como habíamos comentado al inicio, que tampoco es negativo porque esto es una mafia y esto es es un desorden, porque al final terminamos todos nosotros pagando el agua, las pistas, la luz y todas las habilitaciones urbanas. De forma mucho más cara, ¿no? Porque llegan los servicios después que llegan las personas y esto. Sí, hay estudios que cuando no lo hace el privado, porque el privado cuando entrega una vivienda, ya sea para alquiler o para renta, él se encarga de poner todos los puntos de servicios, agua, desagüe, energía eléctrica, pero cuando esto no sucede, el Estado tiene que pagar a veces mucho más incluso el valor de la propia casa, por un punto de agua, ¿no? Así es, exactamente. Decía el expresidente de Sedapal, Francisco Dumbler, que llevar una conexión domiciliaria a una zona de personas sentadas, justamente en lo que señalas ahí, fruto del tráfico de terrenos, costaba 143.000 soles, solo ese punto de agua.
Exacto. Entonces se vuelve muy ineficiente cuando el agua debería llegar al suelo y ahí generarse vivienda, que es el modelo normal. ¿Correcto? Y cuéntanos un poco más sobre qué familias acceden a la vivienda. ¿Cuál es ese modelo de familias que están accediendo a una vivienda mediante la renta? Primero quisiera explicarte lo que hemos empezado a poner algunos nombres, Ah, es correcto. porque nosotros hemos heredado algunos nombres americanos que a veces no nos dicen mucho, ¿no? La palabra normal que se usa en casi todos los países es multifamily, ¿no? Pero multifamily no lo entendemos. Nosotros hemos querido caracterizar con nuestro propio idioma que la renta orgánica y la renta inorgánica. La renta inorgánica es la que hay el día de hoy y es la que se produce de aquellos edificios que lo construimos para venta, pero algunas personas compran con sus excedentes y lo utilizan para tener unos ingresos adicionales. Entonces, en un edificio de renta de 20, 30 departamentos, hay 2 o 3 personas o familias que han comprado y la están arrendando a terceros. Eso lo denominamos renta inorgánica. La renta orgánica es la que todo el edificio completo está dedicado a renta y hay un solo propietario. Es importante decir esto porque cuando un edificio es de renta inorgánica, probablemente el proceso de deterioro en el tiempo es más acelerado porque ponerse de acuerdo todos los propietarios de esa gran unidad o ese edificio es más complejo. Pero cuando es una renta orgánica, el edificio está diseñado específicamente para renta y es un solo propietario. Por tal, el mantenimiento, los cambios, las adecuaciones, digamos, al día a día es mucho más fácil. Y ese edificio en el tiempo perdura más. Y se beneficia el que arrienda también. Sí, además el que arrienda le interesa que ese edificio esté completamente lleno, que esté bien mantenido, por lo tanto tiene mucho más equipamiento, llámese salas de coworking, gimnasios, cafeterías, tiendas, etcétera, para darle servicio al propio edificio. Entonces la gente incluso paga mucho más porque tiene más servicios y más seguridad, tiene más cámaras, tiene accesos, incluso el control y el acceso, el aforo del propio edificio está limitado para las personas que realmente están arrendando ese. Más seguro. Es mucho más seguro. Además, lo que hace normalmente a nosotros como inversionistas, nos interesa que el edificio esté cercano a las zonas donde la gente está trabajando. Cuando uno hace un edificio de renta, los parámetros son para venta o para residencial, los parámetros son diferentes. Los controles, los accesos, las distancias a los centros de trabajo son diferentes cuando sí construye un edificio orgánico en el lugar donde la gente está trabajando. Buenísimo. En el siguiente cuadro podríamos pasar, vamos a ver la distribución de cómo se distribuye la venta, ¿no? A ver, explícanos un poquito este cuadro. Esto es Lima, Rodolfo. O sea, hemos querido hacer una muestra de Lima. Lima tiene más o menos 1,5 millones o un poco más de unidades inmobiliarias, y de los cuales casi 1 millón son con título propio y hay alquiladas 500,000. Eso quiere decir que de esos 500,000 de renta inorgánica, para ser precisos, solamente en este momento hay un solo edificio en Lima, en el Perú, de renta orgánica, ¿no? 160 departamentos aproximadamente. Renta orgánica, como has definido, el edificio construido para arrendamiento. Construido para arrendamiento, con el equipamiento para arrendamiento con un solo dueño. Cuando me refiero a un solo dueño, puede ser una persona natural o una persona jurídica. Pero el que toma las decisiones, a eso me refiero, es una sola persona. Correcto. Modelo que en otros países es muy usado, ¿no? Exacto. Y lo que vemos aquí es que todo lo que hay en este momento de renta o de alquiler es inorgánico, ¿no? Y eso, digamos, el inorgánico tiene un gran defecto, que las áreas, los tamaños, no son lo que realmente se necesita. Entonces el que alquila tiene que tomar cualquier espacio. Para que ustedes se den cuenta, a una persona le toma entre 3 y 4 meses alquilar, y al final termina alquilando no probablemente lo que él desea ni lo que él quiere, sino lo que encuentra. Y eso es difícil, le cuesta muchísimo porque no está la renta organizada. Cuando el edificio es orgánico, yo sé exactamente dónde queda y lo que pongo es mi reserva para que apenas haya un desalojo, un retiro de una persona, yo pueda accesar. Entonces sí puedo identificar los edificios porque los edificios rotan permanentemente, pero cuando alquilo un departamento en un edificio determinado no es visible. Por lo tanto, lo que yo salgo a buscar es lo que encuentro en el periódico ese día o en las páginas, en la parte de los buscadores, y lo que encuentro en ese momento, y cuando llego probablemente ya está alquilado.
Correcto. Podemos pasar al siguiente cuadro y vamos a apreciar la distribución, que es un cuadro muy interesante, sobre quiénes alquilan, ¿no? Cómo han cambiado el tipo de hogar. Esta es una determinación de las familias, ¿no? Con algunos nombres. Lo que pasa es que antes nosotros siempre decíamos que la familia está conformada por 4, 5, 6 integrantes de la familia. Hoy día el mundo ha cambiado, ya no es lo mismo. Y acá se ha determinado el lado izquierdo, o sea, el lado de las parejas con hijos o nuclear, y el 4G es lo que normalmente nosotros hemos conocido como familia. Pero hoy día el bono demográfico ha hecho que todo esto cambie, se ha trastocado completamente. El bono demográfico significa cuántas personas hay por edades. Y nosotros el bono demográfico, Perú tiene una gran ventaja con el bono demográfico, hay mucha gente joven, eso es decir, casi el 50% está en el orden de los 19 y 45 años. Y ese comportamiento en cuanto a las tomas de decisiones de dónde quiere ir a vivir es diferente el día de hoy. Y hoy día tenemos varios tipos de personas o de familias y le denominamos al lado derecho, que está digamos, enmarcado en una línea roja, tenemos lo que se llama el sachet, que es una unipersonal. Hay gente hoy día, antes a los 23, 22 o 25 años como máximo, ya las familias empezaban a casarse. Hoy día puede pasar 40, 42 años y todavía no sale. Pero esa persona empieza a tener ingresos a partir de los 19, 20 y ya quiere independizarse. Es una persona que va a ir a buscar un departamento, no necesariamente lo quiere comprar porque no sabe cómo va a ser su vida y lo que quiere es alquilar momentáneamente para ir construyendo o un ahorro o ir construyendo su propia familia. Y eso la denominamos la sachet, que es el 9%. Tenemos el coraje, que es normalmente, conocemos muchas, papás o mamás que viven con un hijo y son los únicos sustentos de esa pareja, de esa familia, y nosotros le llamamos coraje porque es la única persona que sostiene el hogar con el hijo o los hijos, ¿no? El yin yang son parejas jóvenes que han decidido juntarse, ya sea vía matrimonio o vía, digamos, una convivencia, y estas parejas no quieren todavía comprar, no quieren embargarse, digamos, en una deuda a largo plazo. Yo también pienso que ellos están en un proceso de conocer, saber si es que realmente, digamos, esta relación va a continuar, y una vez que ellos van consolidando, ya empiezan a tomar otro tipo de decisiones y probablemente ya no van al alquiler, sino van a la compra. Y tenemos los mosqueteros, que son gente que salió, gente que 50, 60 enviudos se divorcia y quieren vivir solos, y eso lo llamamos los mosqueteros. También es un porcentaje alto, ya no quieren comprar, quieren alquilar, tienen los recursos, alquilan su casa probablemente y se van a una vivienda mucho más pequeña, que es lo que necesitan normalmente. Hay que entender, como te decía hace un rato, que los edificios de renta orgánico tienen mucho equipamiento adentro, entonces no necesitas mucho espacio del departamento, sino con 40 o 50 metros es lo adecuado, y todo el resto lo puedes encontrar en el propio edificio o por lo menos en las zonas aledañas, porque normalmente los edificios orgánicos están ubicados en sitios mucho más urbanos. Entonces este mercado que va a llegar, según el cuadro, en el 2030 al 50%, este tipo de familias o de tipo de hogares no tradicionales van a demandar este tipo de departamentos o de arrendamiento orgánico, ¿no? Sí, sería lo ideal, digamos. Claro, lo orgánico o inorgánico, pero la verdad que lo que está sucediendo es que las familias de este tipo, que son mucho más pequeñas, no quieren endeudarse hacia futuro, claro. Quieren consolidar, y probablemente una vez que consolidan tengan el ahorro necesario para poder poner la cuota inicial y ya puedan tomar la decisión de comprarse una vivienda. Eso significa ya una estabilización. Hoy día la movilidad que existe dentro de las familias es bastante más grande. Antes nosotros nacíamos en una casa y probablemente a lo largo de nuestra vida nos mudábamos 2 o 3 veces, ¿no? Hoy día puede ser 8, 10 o 15 veces. Y eso es una herencia del mundo, de los mundos mucho más desarrollados, que no tienen una dependencia de comprarse una casa, sino empiezan a circular de acuerdo a lo que les va tocando en ese momento. De acuerdo al cambio de trabajo, de acuerdo si quieren irse a estudiar, ¿no? Si va variando. Hoy día encontrar un trabajo, o sea, antes encontrar un trabajo y quedarse de por vida era muy común.
Ahora, el día de hoy la gente joven de este bono demográfico no dura más de 2 o 3 años, ¿no? y tiene circula más en los trabajos, no le cuesta tanto renunciar y irse a otro, pero también eso tiene que ir acompañado con la parte residencial. O sea, yo me mudo hoy día a Lince, a Jesús María, a Miraflores, y yo quiero vivir cerca, ¿no? Hay que entender de que las familias que viven, por ejemplo, en Los Conos y trabajan, digamos, en Lima Moderna, les toma aproximadamente 8 días de trabajo laboral al mes que lo botan en movilidad. O sea, yo con esos 8 días o 9 días efectivos, yo podría hacer cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo rento un edificio que esté cerca de mi trabajo, tengo 8 días más al mes para poder estudiar, hacer deportes, poder tener libros, hacer mi hobby, cualquier cosa. O sea, cambia mi vida totalmente. Claro, acercar la ciudad para las personas, ¿no? Actualmente, lamentablemente, la alejamos más bien, ¿no? Alejamos a las personas de su centro de trabajo y, como bien dices, el tráfico, el tránsito te hace perder 4 horas al día, más o menos, que lo traduce 4 horas al día, 8 días, ¿no? Si yo trabajo los 6 días, incluidos sábado, estamos hablando de 20 horas de trabajo efectiva, 20 horas, y si eso lo extrapolo al mes, estamos hablando de 20 son casi 80 horas, que yo 80 horas efectivas, o sea, son casi 10 días de 8 horas que los estoy perdiendo sentado en un bus. Y eso lo puedo ahorrar cuando yo alquilo un departamento cerca al trabajo, en las condiciones que yo quiero, digamos, con los servicios que yo quiero, muy cerca, walking distance del área de mi trabajo. Hace unos años, sería unos 8 años, un poquito más, salió una ley, la ley del bono renta joven, sí, ¿no? Se impulsó mucho, tuve la oportunidad de participar en esta iniciativa, pero no llegó a consolidarse. ¿Qué crees que faltó, Rodolfo, para consolidar esta fórmula? Nosotros hicimos una propuesta de varias normas, ¿no? Una de las normas que nosotros teníamos que estar obsoleta, que era el tema de desalojo, y fue una norma que se trabajó, la trabajamos juntos, y esa norma salió, y yo creo que fue un gran avance con respecto a darle solución a la vivienda cuando no la están teniendo en este momento. O sea, el déficit o la brecha no solamente se cubre, como hemos dicho al principio, con el tema de vivienda propia o de venta, sino también con alquiler. Y nosotros habíamos comentado que el Estado no estaba mirando, digamos, este vector positivo que es la renta. Entonces, el Estado compra la idea, hace la norma de desalojo express, que fue de avanzada. Creo que somos el país que nos están copiando esta norma, tanto al norte y al sur de nuestro país están mirando nuestra norma con mucha envidia, y yo sé que la están emulando en este momento. Y después viene otras normas, o sea, era cómo incentivar y cómo promocionar el tema de la renta y las ventajas que tiene la renta sobre el bono demográfico, y el Estado con mucho criterio saca este incentivo de alquiler para la gente joven, no para que solucione necesariamente, sino para indicarles y enseñarles de que sí existe una probabilidad que se llama renta, y darles la oportunidad también a los inversionistas, a los promotores, poder construir este tipo de viviendas, que es mucho más compleja la financiación. O sea, era juntar la oferta y la demanda, y a través de este bono era un incentivo y una publicidad de que la gente puede vivir en renta. Además, el bono tenía 2 componentes. Uno era, o es, porque la ley existe, es vigente, uno es para pagar parte de la renta, y otro chiquito para ir guardando para la inicial, ¿no? Ibas acumulando para una inicial, una futura vivienda en 5 años o más. Efectivamente, y la idea era que la gente que entrara con este bono se diera cuenta que vivir en renta era una muy buena oportunidad, y lo que pasa es que tú vas generando bolsones a partir de la renta que se van a trasladar a venta, o sea, a compra. Entonces lo que tú vas es acumulando, y adicionalmente los bancos empiezan a mirar, digamos, cómo se va comportando durante el tiempo, si paga su renta, si paga para acceder a un crédito hipotecario. Y eso en automático te abre la puerta para que yo no tengas que hacer el ahorro casa, que el día de hoy que es bastante complejo, sino inmediatamente tú pasabas ya a tu crédito hipotecario, una vez que tú determinas. Siempre decimos que los millennials se convierten en una persona que quiere departamento cuando tienen su primer hijo, ¿no? Entonces, normalmente ese tipo de familias reducidas, cuando se incrementa y tienen su primer hijo, empiezan a buscar. Pero ese trayecto, esa experiencia que tienen que tener con el banco, la hacían a través de renta. O sea, iba generando confianza a través del sistema financiero, que tú eres un buen pagador de tus meses y de tu mantenimiento. Y eso te abría la puerta para que inmediatamente tú pudieras comprar. Entonces, de la renta orgánica pasas. La renta orgánica, porque es muy visible, y ahí entró el tema de la renta joven. ¿Por qué no funcionó? Eso es. Porque no hubo la oferta. Exactamente. La oferta
complicaba mucho a las personas naturales que tenían que demostrar y tenían que exigirle el pago de los impuestos. Entonces eso asustó a muchos propietarios de personas naturales y no quisieron entrar. Entonces sí, de los 9.000 bonos que hubo 9.000 personas, pero cuando se volteó a la oferta no había oferta. Entonces lo que hay que hacer ahora es incentivar para que los inversionistas, los inmobiliarios tengan las normas adecuadas. Si el día de hoy, hablemos de Chile, que las comparaciones son odiosas, tiene más de 50.000 departamentos en alquiler el día de hoy y casi el 50% de lo que se construye va para renta y el 50% va para venta. Y eso que no es competencia uno con uno, porque cada uno ha marcado su propia ruta y su propio nivel de ventas. Pero el día de hoy ellos sí tienen, porque la norma está funcionando. Hoy día nosotros tenemos un edificio de 156 y como ya hemos visto en el cuadro anterior, la necesidad en Lima es más de 1 millón de familias que están necesitando un departamento en renta con las condiciones y los tamaños adecuados. Exacto. Y lo que tú decías, ¿no? No había la oferta adecuada, porque esta ley exige que el bien a arrendar cumpla con condiciones técnicas mínimas, ¿no? Y no cumplen muchos de ellos. Entonces, como bien dices, no había esa oferta. Y adecuada es, digamos, es mucho. No sí, había, punto. No había. Entonces, o sea, no hay porque había el dinero para dar bonos para esta renta, ¿no? Las personas que necesitaban, pero faltaba la oferta. Si hubiéramos tenido este tipo de vivienda que tú señalas bien, el multifamily, ¿no? Adecuado, encajaría perfectamente con este modelo. Es importante que la renta orgánica está funcionando. Por lo tanto, si que nosotros hablamos de renta orgánica, pero la renta inorgánica está funcionando. Y yo quería darte algunos números, digamos, porcentuales, ¿no? De los departamentos que no pensamos, por ejemplo, en La Victoria, en Ate, casi del 100% de los departamentos que hay en esos distritos, el 44% están alquilados. Y todos ese 44 son inorgánicos, o sea, es decir, que no son los tamaños y las ubicaciones necesarias que lo que está buscando, digamos, la demanda. Si hablamos de Miraflores, está encima del 50% de los departamentos que hay en Miraflores que están alquilados. O sea, primero, no hay que satanizar a la renta, al revés hay que contribuir, pero hay que darle los espacios y los tamaños y la normativa. Si tú me preguntaras por qué no está caminando la renta orgánica, netamente por una decisión del gobierno con respecto al tema tributario. El tema tributario impide, porque nos exige en este momento que nosotros cobremos IGB, pero ese IGB se lo tenemos que cargar al cliente y el cliente va a tener un gasto innecesario que nadie lo va a utilizar, que es el IGB, que es casi el 20%. Así es. Entonces ahí hay que ajustar para que esta actividad que beneficia a las personas, porque podrían acceder a una vivienda, mientras compran una vivienda, podrían acceder mientras alquiler, no se está dando. Rodolfo, muchísimas gracias por tu exposición, ha sido muy clara. Vamos a tocar estos temas que tú has tocado o que has comentado, como el desalojo express, ¿no? Que es el desalojo con intervención notarial, que es muy útil para las familias, para el arrendador, para evitar pues los morosos eternos, ¿no? Estos que se quedan ahí y no salen. Es importante que justamente cuando siempre preguntan, oye, ¿qué pasa si hoy día se cumplen las condiciones tributarias? ¿Qué va a suceder? Y, o sea, nosotros sabemos que Chile le ha tomado 15 años en llegar a 50.000 viviendas. A nosotros nos tomará mucho menos porque nosotros ya vamos a ver todo el camino doloroso que recorrió Chile y ya lo hemos aprendido. Y pienso que esa distancia la vamos a cortar en menos de entre 8 y 10 años. O sea, vamos a llegar a nivelarnos con Chile definitivamente. Pero ¿qué significa eso? Que si hoy día se da la norma, en menos de 2 años va a haber alrededor de 3.000 o 4.000 departamentos con un crecimiento vertiginoso y que estimamos que va a ser casi un crecimiento entre 8.000 y 9.000 unidades anuales, increciendo, en la cual vamos realmente rápidamente a dar un producto para acortar la brecha en este momento. Y una pregunta, ¿y en qué zona sería este crecimiento, crees tú, de Lima? En realidad siempre tenemos la creencia que esto va para el segmento A o B. Y si nosotros miramos las experiencias de países como Chile, Colombia, y eso va al nivel CD. O sea, ahí es donde realmente se está utilizando el tema de la renta. No solamente es central en Miraflores, no funcionaría, porque la demanda no necesariamente es del segmento A, es el segmento CD, que es la demanda que más está funcionando. Y justamente iría con bono. Y eso contribuye a que tenemos el tema del desalojo expreso, entonces la gente cumple. La morosidad en la renta el día de hoy es casi cero.
cuando vemos casos aislados, son casos más de televisión, los casos de desalojo, pero realmente la gente necesita esa vivienda y cumple con la vivienda. Cuando vemos a países, digamos, vecinos, la morosidad es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque la persona que deja de pagar va a las centrales de riesgo y al día siguiente ya no puede alquilar. Por lo tanto, todo el mundo se cuida para pagar. Es una de las obligaciones más importantes de la canasta familiar. Buenísimo, Rodolfo. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. No, gracias a usted. Yo dispuesto a seguir conversando, profundizando un poco más. Hoy hemos tocado solamente temas referenciales de ideas macro, pero sí podemos hablar y podemos elevar desde el punto de vista inmobiliario o financiero cualquier tipo de... Buenísimo. Contamos contigo para todo eso, Rodolfo. Tú tienes muchísima experiencia en esto. Muchas gracias. Vamos a una pausa. PBO ahora está en Movistar. Encuéntranos en el canal 35 y 735 HD. Te traemos la mejor información y análisis en vivo de más de 200 cables a través de la señal de PBO. Somos el canal que te acompaña todo el día. Con las noticias del momento. Entrevistas exclusivas. Para empezar el día bien informado. Gracias a tu preferencia seguimos creciendo y llevando lo mejor del periodismo a todo el Perú. PBO, la multiplataforma con fe en el Perú y en los peruanos. Los astros te serán propicios en PBO. Continuamos en Diálogo Inmobiliario y seguimos hablando del tema de la renta, del arrendamiento. Nos acompaña Jorge Campos. Él es un innovador. Él tiene una plataforma que comenzó como una startup y ahora está muy grande y tiene varias unidades de negocios que se llama Proper. Y vamos a hablar de la unidad de negocio llamado Proper Rentas. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, te agradezco el título de innovador. Por supuesto, tienes una plataforma muy interesante y que está vinculada al tema inmobiliario porque Proper Rentas le sirve a las personas que tienen un inmueble y quieren arrendarlo, evitarle un montón de problemas. Porque cuando uno tiene un inmueble y lo quiere arrendar para ganar una rentita y tener un ingreso como una inversión, o es la gran inversión de la vida, un inmueble lo arriendas, tienes que estar cobrando. Primero conseguir a un inquilino, ¿no? De ahí estar cobrando. De ahí que el inquilino no pagó, que hay un problema en el inmueble y tienes que ir a solucionarlo. Termina siendo un dolor de cabeza. Sí. Proper Rentas le soluciona todo esto. Cuéntanos un poco más de Proper Rentas. Bueno, gracias por el espacio. Proper Rentas es una plataforma que lo que busca es profesionalizar todo el proceso de alquiler, digitalizando cada una de las etapas, consigue el inquilino, hace la evaluación de todos los inquilinos, la evaluación de riesgo y de que te puedan pagar, hace todo el proceso tradicional de corretaje, digamos, que es la publicación del departamento, la presentación en las distintas plataformas, en las visitas. Todo este proceso tradicional de corretaje tiene mucha digitalización detrás que permite tener data, automatizaciones y seguimiento a lo largo de todo el flujo. Después de ello, que si alquila el departamento viene la otra parte, que es la más innovadora, digamos, o distinta de lo que existe en el mercado, que es la administración y gestión de todo el inmueble en alquiler. Nosotros somos especialistas en alquileres. Tenemos cientos de departamentos administrados y nos encargamos de cobrar la renta. El dinero ingresa dentro de nuestra plataforma. A ver, una pausita ahí. Entonces, yo tengo un inmueble, tengo estos problemas de arrendar, a veces no lo tengo arrendado, o a veces tengo que ir a solucionar los problemas que se generan en el inmueble con el arrendamiento. Te contrato a Proper Rentas, te paso el inmueble a ti, tú te encargas de todo. Todo. Y a mí me llega solo mi pago. Te vas a la playa, estás tranquilo y tienes a alguien que te resuelve el problema. Correcto. Tienes un flujo, ¿no? A ver, ¿puedes mostrarlo, por favor, de cómo funciona Proper Rentas? A ver. Bueno, eso es de cómo controla el inmueble, ¿no? Esa es una información que, por ejemplo, tendrías tú como propietario en tu app. Entonces, yo tengo una aplicación. Tienes tu aplicación y en tu aplicación tú ves cuánto pagaron, los ingresos, los gastos, y en caso tiene mora, porque cobramos a través del sistema bancario, como si pagaras la luz, como si pagaras el agua, así te pagan la renta. Entonces todo está digitalizado. Entonces tú ves toda tu información, ves tus documentos, ves los contratos, las firmas son digitales, y en caso el inquilino tiene un requerimiento, a través del celular hace un requerimiento de que le repare la terma, va alguien del equipo y soluciona el problema, se genera un ticket y tú tienes control de toda la gestión de tu departamento en tu celular. Puedes irte de viaje, puedes estar trabajando, etcétera, y tus inversiones van funcionando, tu propiedad está cuidada, ¿no? Y este esfuerzo que has hecho no se pierde.
Y todo controlado con una aplicación. Todo de tu celular. Tu aplicación, buenísimo. Ahí tenemos el flujo de cómo la tecnología, ¿no?, ayuda ahora también a los que quieren arrendar un inmueble para poder tener lo que él necesita finalmente, que es su mensualidad, ¿no? Tú tienes tu ingreso. Y una pregunta, Jorge, esto también es importante para el que quiere alquilar, no solo para el dueño del inmueble, sino para el arrendatario, el que necesita un inmueble. Como conversamos en el bloque anterior, son muchísimas y miles de familias que tienen una vivienda en alquiler, ¿no es cierto?, que están arrendando un inmueble, porque es más seguro también. Sí. Y además, en un solo espacio yo puedo tener mucha oferta. Es decir, ayer nos hablaba Rodolfo en el bloque anterior sobre lo orgánico y lo inorgánico. Sí. Tú conviertes lo inorgánico en orgánico. ¿No? ¿Puede ser así? Sí, más o menos. El problema del alquiler es que es muy atomizado, hay información dispersa, las negociaciones usualmente son 1-1, hay inquilinos que pues los propietarios a veces se gastan su garantía y de repente cuando se van no se las devuelven, los inquilinos usualmente pagan, pero no pagan a través de plataformas formales, ¿no? Entonces cuando luego quieren aplicar un crédito hipotecario no tienen todo el track record de todo lo que han pagado en el alquiler, entonces esa información podría, a través de nosotros le damos todo su estado de cuenta de pago si va dentro del banco, ¿no?, para que pueda sustentarlo. A los propietarios les pagamos la renta, el impuesto a la renta, entonces cuando el inquilino quiere hacer su declaración anual y tener ese pequeño esa deducción del impuesto, ¿no?, a la renta por lo que ha pagado, nosotros le damos todos los vouchers a través de las plataformas tan digitales. Pongo una pausa ahí. Entonces, además, ayudas a formalizar. Totalmente. Porque tú sabes que el impuesto a la renta por rentas de segunda categoría, o de primera categoría, de primera categoría, que es el arrendamiento, segunda es por la venta. Es uno de los menos pagados, sí, es uno de los más evadidos, sí, ¿no? Pocos son los que pagan su impuesto a la renta. Y ahora existe, como bien señalas, la posibilidad de las personas que arriendan un inmueble y pagan su renta mensual de deducir, ¿no?, del impuesto de la renta del año ese pago, ¿no?, parte de ello. Entonces es importante lo que tú haces ahora, formalizando esto para ambas personas. Uno está tranquilo porque paga sus impuestos como tiene que ser, pagar sus impuestos ante la SUNAT, y el arrendatario que tiene al haber pagado el arrendador, este beneficio tributario. Se beneficia el arrendador porque además este pago de impuesto a la renta le sirve para más adelante presentar y formalizar sus ingresos en caso quiera sacar un crédito. Se beneficia el inquilino porque puede tener deducciones del pago de su impuesto a la renta. Se beneficia el ecosistema en general porque empezamos a tener información de alquileres sanos. Todas las propiedades que nosotros abordamos primero han pasado por un análisis de minuta, de partida registral, etc. Entonces el inquilino llega y no es que a mitad del contrato pues va a aparecer alguien y le va a decir, dice, es que no eres el dueño con el que firmaste, ¿no? Todos los contratos que manejamos son notariados, se firma en notaría, cumple con todas las leyes necesarias. Entonces tú tienes una plataforma que hace que toda la gestión de alquileres que está atomizada a lo largo de la ciudad pueda ser digital, pueda ser tener data para toda la información de nuevos proyectos, nuevas inversiones. Resolvemos muchos mitos. O sea, ahí está el mito de que oye, la gente me paga, no me va a pagar, el inquilino moroso. Nosotros tenemos data de morosidad, de cómo va toda nuestra cartera de inversiones. Ahí, por ejemplo, trajimos un gráfico. Y de los beneficiarios se beneficia el Estado, porque le pagan sus impuestos. Creo que hay un cuadrito sobre morosidad. ¿Cómo es la morosidad? Tú que tienes toda esta información, esta data, ¿cómo va la morosidad en el grupo de arrendamientos que tienes tú? Es muy importante acabar con el mito de que la renta residencial o la persona que alquila su departamento es muy riesgoso, ¿no? Es riesgoso cuando no tienes contratos, es riesgoso cuando no haces una evaluación correcta del inquilino. Nosotros, por ejemplo, todos los inquilinos tienen que pasar por Infocor, tienen que ser formales, tienen que pasar sus boletas, tienen que estar bancarizados. ¿Y tú te encargas de mitigar esos riesgos? Todo ese flujo pasa por nosotros. Porque el riesgo existe, lo que pasa es que hay que mitigarlo. Exactamente. Propia Rentas hace eso. Exactamente. Y también información, porque muchas veces la gente no sabe cómo hacerlo, entonces no sabe cómo mitigar los riesgos, ¿no? Los contratos todos están homologados y cuando tú tienes este tipo de gestión profesional y confiable, tú tienes morosidades que no son las que aparecen en el periódico. Este es un gráfico que muestra cómo va avanzando la morosidad de toda nuestra cartera y hay cientos de departamentos y vemos que la morosidad a 3 días es un 1.5 y a 30 días es 0. O sea, a 30 días ya nadie debe, ¿no? Es muy poco probable que haya una persona
que no quiera pagar. ¿Y por qué? Porque la gente valora donde vive, la gente valora el alquiler, la gente no quiere que lo saquen, ¿no? El problema está cuando de repente no se gestiona bien el flujo. Sí, exactamente. Ha habido algunos casos y se exponen en los medios de comunicación cuando hay los morosos que se quedan pues 1 año, 2 años, 3 años, y eso asusta a los que tienen un inmueble y dicen, mejor no arriendo, no voy a hacer que me toque uno de ellos, ¿no? Pero puede pasar. Y puede pasar, por eso te digo, puede pasar. Pero eso están las leyes, hay que cumplir las leyes, el ojo notarial y pues todo ese tipo de regulaciones. Y pero en este caso, por lo que vemos, ayuda a mitigar esos riesgos con una evaluación. Supongo que algunos tú analizas y dices, a ti te conviene arrendar, porque tú, obviamente tu ganancia es porque tener arrendamiento. Pero hay momentos que dices, no, a esta persona no le voy a arrendar. Supongo que en ese filtro que haces, decides eso muchas veces. Esa es la principal diferencia entre contratar un corredor y un administrador de alquileres. Porque el corredor, que luego que te alquila, sale del cobra su comisión, hizo su trabajo, por su bien hecho, y sale. ¿no? En cambio, un corredor que además es administrador, sabe que si en caso la persona que esté entrando va a ser un problema potencial, trata de ser prudente, a pesar de que no cobra una comisión al inicio, para no tener problemas a futuro, ¿no? Y si tienes un esquema de corretaje muy laxo para ganar comisiones, porque a veces el mercado es muy informal, pues los propietarios terminan enfrentándose a problemas más adelante, ¿no? Claro, este cuadro es muy interesante, seguro se lo muestras a tus clientes, porque te dice que contigo aseguran casi una morosidad, tienen una morosidad bajísima. Claro, ¿no? o sea, puede haber casos, ¿no? Pero lo importante yo creo que es que se entienda que en la industria, las personas que invierten en departamentos para alquilar, los fondos de inversión, las grandes empresas, todo aquel que está dirigido al mundo de rentas, tiene información con el que contrarrestar los mitos que a veces se dan, porque a veces el problema para que se desarrolle un mercado es que no hay data. Entonces, cuando tienes data de vacancia, de morosidad, de cuánto te demoras en alquilar por distrito, etcétera, la toma de decisiones de los bancos, de los inversionistas, de la gente de a pie, cambia, ¿no? Cambia mucho. La información ayuda porque además, si mitigas el riesgo y ves que no es tan riesgoso como parecía, por ejemplo, las tasas de interés bajan. Las tasas de interés bajan. Es un punto. El acceso a crédito se da. Se da, porque dicen, no, ¿por qué no alquilar a estas personas que cumplen? Y esto debería generar también, ahí tenemos, por ejemplo, muchos registros de morosos, ¿no? Mucho castigo al que no cumple, Infocorp y diferentes, sin decir marcas, perdón, pero diferentes mecanismos para saber quién no cumple. Pero también hay que premiar al que cumple. Sí. Una forma interesante es esta. Yo he arrendado 5 años un inmueble, he cumplido los 5 años en pagar. Sí. Bueno, banco, dame una tasa preferente porque soy una persona que cumple con mis obligaciones, ¿no? Ese registro positivo también debería existir y solo se logra, como tú bien dices, con información. Una pregunta. ¿Cuáles son los tipos de departamentos que arrendas? O digamos, ¿recibes cualquier departamento? Puede ser grande, chico, en cualquier ubicación de Lima, o algunas características en especial buscas tú para los departamentos que administras. Bueno, el negocio de rentas nació siendo un negocio solamente para hijo del negocio de inversiones que tenemos, que es la otra unidad de negocios, donde solamente atendíamos unidades pequeñas, de un dormitorio, un baño, 2 dormitorios, 2 baños. Y luego lo abrimos. Cuando lo abrimos ya atendemos todo tipo de propiedad. Entonces cualquier persona que tenga una propiedad de cualquier característica simplemente ingresa, nos deja sus datos, pasa un proceso digital y nosotros evaluamos rápidamente la propiedad y estamos listos para atenderlo. Y eso nos permite también tener un mapa o una dispersión de propiedades en toda la ciudad, que nos permite también, cuando las personas llegan y nos dicen, oye, ¿se alquila o no se alquila el inmueble? ¿A cuánto lo alquilo? Etcétera. Tenemos toda la data registrada para darle, oye, miren, acá 3 cuadras, al costado, en el mismo edificio donde tú tienes tu departamento, tenemos propiedades que se alquilan a tales características, con tales plazos, de tales dimensiones. Entonces a la persona también se le quita todos los riesgos que puede estar evaluando sobre su propiedad. Acá esto es un ejemplo. Es un ejemplo de la dispersión que tienes, ¿no? Son, digamos, diferentes edificios donde tienes departamentos que administras, ¿correcto? Hay de todo. Hay edificios donde tenemos más de la mitad del edificio. Tenemos un edificio de 190 departamentos. Hace muy poco empezamos con él y todo el edificio está en renta y lo gestionamos. Locales comerciales, estacionamientos, los 190 departamentos están dirigidos a renta,
Tenemos unidades, una sola unidad en un solo edificio, tenemos en La Victoria, en Cercado de Lima, en Callao, en todos lados, en todo Lima. ¿Y cómo la gente va conociendo tu negocio? ¿Cómo te buscan? Pues seguramente muchos del boca a boca, ¿no? Sí. Y yo conseguí este tema, me funciona muy bien esta plataforma. Sí. Y Hasta ahora el crecimiento ha sido 100% orgánico, ha sido 100% de que las personas se van recomendando el servicio unas con otras. Antes de lanzar el producto de manera masiva, lo que queríamos era tener todo el flujo 100% digital, y es muy difícil porque hay muchos temas físicos al momento de la gestión. Muchas visitas, mucha reparación, una infinidad de temas a lo largo de todo el flujo. Y ya este año estamos logrando que prácticamente todo el flujo de alquiler, desde que una persona llega con nosotros, se alquila un inmueble, se atiende los requerimientos, se les da la información de a cuánto se puede alquilar, se hacen las reparaciones, se gestionan las garantías, se hacen los cobros. Todo el flujo es 100% digital. Una vez que lleguemos a tener todo el flujo 100% digital, podemos escalar sin tener cuellos de botella operativos, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué es lo que se viene, tú crees, en el mundo del arrendamiento? ¿Qué es lo que...? Bueno, yo creo que Lima en los últimos 5 años ha cambiado mucho. La cantidad de personas que compra ahora para alquilar, yo creo que ha incrementado bastante. Yo creo que va a seguir porque la gente necesita cada vez más tener un futuro seguro, piensa un poco más en tener un patrimonio, en algo que los ayude frente a la necesidad de una pensión futura o hacer un poco más de dinero. El sector, la asociación viene haciendo grandes esfuerzos como para llevar este tipo de opciones a las personas, y yo creo que la renta va a seguir creciendo. Y va a crecer a nivel inorgánico y a nivel orgánico. Va a crecer en todos lados. Y lo que nosotros queremos ser es la plataforma o la infraestructura digital para que todo este crecimiento que se da en el mercado se pueda dar de manera ordenada, confiable, sostenida, que los inquilinos sepan de que pueden tener un alquiler seguro y que los propietarios sepan que hay quien se haga cargo de sus propiedades. Porque nadie pues, quiere hacerse de una inversión que le tome trabajo, ¿no? La gente se quiere ir a la playa, quiere estudiar, claro, tener tiempo para su vida y que su inversión funcione sola, ¿no? ¿Y finalmente, qué consejo le darías a alguien que quiere comprar un inmueble para ponerlo al arrendamiento? Que no se demore, ¿no? Que ya empiece, ¿no? O sea, cada vez que uno se demora en tomar una decisión de este tipo, que es una decisión de inversión, son años de vida que está sacrificando de tener tranquilidad financiera futura, ¿no? O sea, al final los bienes raíces han demostrado en toda la historia que son más sólidos, crecen, el ladrillo funciona, el alquiler usualmente, si en caso están ubicados en los lugares correctos, se da rápido. Ya vimos hace un momento la demanda brutal que hay de alquileres y demanda insatisfecha. Entonces que es un mercado pujante, ¿no? Y que no deberían dudarlo mucho. Gracias, Jorge, por tu presencia, por acompañarnos aquí. Seguramente nos vas a acompañar en alguna otra oportunidad. No, gracias a ti, Alfredo. Gracias. Pasamos una pausa. Alquila tu departamento en tiempo récord con Propia Rentas y rentabiliza tu inversión. ¿Buscas un administrador? Olvídate de las preocupaciones y aprovecha tu tiempo. Nos hacemos cargo de todo. Atendemos a tus inquilinos, cobramos la renta y cuidamos tu propiedad como si fuera nuestra. Con tecnología, todo es más simple. Recaudación automática, y con nuestra app revisas pagos, firmas documentos y controlas todo tu alquiler. Creo que hemos tenido un interesante programa de hoy en Diálogo Inmobiliario. Primero con Rodolfo Braganini, que nos habló de la inmensa posibilidad de la renta inmobiliaria, que es una forma también de acceder a una vivienda, el alquiler, el arrendamiento, pero que sea lo más orgánica posible, dice él, es con diseños, con condiciones mejores para los que arriendan, ¿no? Esto es un tema muy interesante que se está abordando, el Estado lo está abordando también, está generando vivienda de interés social para renta, está promoviéndola. Hay ajustes, señalaba Rodolfo, tributarios que hacer para promover esto, pero es vital para nuestro país promover la renta inmobiliaria como existe y mejorar este sistema. Después pasamos con Jorge Campos. Jorge, que es un innovador, decíamos, tiene una startup que ya es ahora, por supuesto, una plataforma con diversas unidades de negocio, y una de ellas es la de renta, Propia Rentas, que lo que hace es
que una persona que tiene un inmueble se lo lleve a él, ¿no? le entregue la administración del inmueble y él se encarga de conseguir el inquilino, se encarga de todos los aspectos técnicos de este arrendamiento, hace los contratos de manera digital y cualquier problema que tenga el inquilino habla no con el propietario, sino con Properrentas y él soluciona cualquier problema que haya, lo cual libera al inquilino de todas estas obligaciones o todos estos problemas y él solo le llega lo importante para su inversión inmobiliaria, que es su renta, su pago mensual. Eso es muy interesante. La próxima semana, les comento, vamos a poner nuestro ABC inmobiliario, donde daremos información de relevancia para ustedes sobre el sector inmobiliario, sobre la vivienda, sobre crédito, financiamiento. Esto va a ser muy útil, de manera muy didáctica, para que ustedes tengan una información importantísima y así puedan acceder a su vivienda y conocer más del importante mundo del sector inmobiliario. Me despido, muchísimas gracias.